y vamos a empezar a hablar de este tema que es muy interesante. Me confirman, creo que ahí sí están viendo mi pantalla, porque estoy recibiendo aquí como una señal retrasada. Sí, por ahí porque te ve. Listo. Bien. Si ustedes miraron el aula virtual, se dieron cuenta, bueno, exceptuando Angie, Lady y Camila, que ya luego yo les hago la actualización, yo habilité ya este tema, ¿sí? Entonces hay en la introducción definiciones muy básicas, qué es la NOVA, para qué sirve, ¿sí? Y los temas que vamos a ver en este caso. Para comprender el concepto de la NOVA, pues vamos a hablar del diseño experimental más básico y más sencillo, que es el diseño completamente aleatorizado, el cual lo vamos a ver pues al tiempo, ¿sí? La idea es finalizar con un ejercicio, pero no utilizando ningún programa ni utilizando R por ahora, sino que ustedes hagan esto a mano. Y vamos a ver la importancia de que ustedes sepan calcular eso a mano, así se les llene la hoja de sumas de cuadrados, pero lo importante es que ustedes lo sepan hacer. ¿Listo? Los invito a que miren el aula virtual porque ahí ya hay conceptos y hay material y hay unos videitos para profundizar en este tema. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Básicamente, vamos a explorar a profundidad lo que es el análisis de varianza, sigla ANOVA, una técnica estadística fundamental en el diseño de experimentos. Y vamos a cubrir pues esos conceptos básicos que se deben tener en cuenta en este tema, ¿no? Y sobre todo, pues ese contexto específico de diseño experimental en la agricultura. Bien, bueno, este es el contenido de la clase. Entonces vamos a mirar una definición que es la NOVA, los supuestos y las condiciones para poder aplicar una NOVA, qué son los grados de libertad. Yo vi que la mayoría tiene claro este concepto, lo pude ver plasmado en sus ejercicios, en su entrega. Hipótesis nula y alterna de la NOVA, que bueno, ya lo vimos de manera general, pero pues para la NOVA también hay que tener hipótesis nulas y alternas, ¿sí? ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Cómo calcularla? Vamos a mirar qué es eso de distribución de Fisher y el p-valor, que es el mismo nivel de significancia, y vamos a hacer un ejemplo. Y se les deja un ejercicio. La idea es que la parte práctica el día sábado lo hagamos con este ejercicio. Bien, bueno. Tienen que tener en cuenta, pues repasar los conceptos que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan la primera clase que nos vimos presencial? Que hablamos de la varianza, que hablamos de las desviaciones, sí, que respecto a la media, que hablamos un poquito de estadística descriptiva y ya nos estamos metiendo a la estadística inferencial. Eso es clave que lo tengan presente. Y también lo que vimos, pues lo que hemos visto en todas estas semanas, conceptos de tratamiento, factor, variable, niveles, réplicas, todo eso a este punto debe estar más que claro, porque aquí en adelante ya literalmente nos vamos a ir con todos esos conceptos en práctica. Bueno, entremos en materia. Aquí lo que ustedes están viendo es una breve definición de lo que es la ANOVA. ANOVA, análisis de varianza o analysis of variance. Es una técnica estadística utilizada para comparar las medias de 3 o más grupos independientes y por ende determinar si entre ellos existe alguna diferencia significativa. Miren lo que dice aquí, 3 o más grupos. Por eso, cuando ustedes planteen sus tratamientos, que en este caso pues serían como tal los grupos, tienen que tener más de 2, ¿sí? Si se calculan prácticamente para 2 tratamientos, pues eso no sería una NOVA, eso sería como una prueba test student, que es más aplicada para 2 medias. Para una NOVA, y siendo más precisos, tienen que ser 3 o más grupos independientes. Ténganlo en cuenta. Creo que todos sí tienen más de 3, sin embargo, pues les hice ahí la aclaración que ustedes decían, 2 tratamientos más el control. Pues el control finalmente es un tratamiento también. Entonces no lo excluyan. Digan 3 tratamientos, dentro de ellos pues está el control. Y creo que algunos yo les hice unas correcciones ahí de redacción, decían una cosa, ponían otra. ¿Sí? Tengan eso claro. ANOVA, 3 o más grupos. Si solo comparamos 2 grupos, ya eso es una prueba test student, que es una prueba pues mucho más básica. Y aquí pues nos vamos a centrar, diseño experimental en la agricultura, pues en la ANOVA. Permite analizar variabilidad dentro y entre los grupos, ¿sí? Y esto ya ahorita lo vamos a ver con un gráfico más claro. Y esto ayuda finalmente a identificar factores que pueden influir en una variable de interés. Tengan en cuenta una cosa, ustedes mencionaron variables.
algunos muchas, otros pocas. Por cada variable que tengan, que vayan a medir, tienen que hacer una ANOVA, ¿sí? Porque esto es precisamente para mirar cómo se comportan las medias dentro de un grupo de datos. Si van a medir, por ejemplo, peso, altura, número de frutos, ahí voy 3, no sé, peso de la raíz, voy 4, pues tengo que hacer 4 ANOVAs para cada una de esas variables. Bien, tipos de ANOVA, básicamente nos vamos a centrar en dos, ¿sí? Podemos tener ANOVA de un factor, que es la unidireccional, podemos tener ANOVA de 2 factores, que es la bidireccional, también podemos tener ANOVA de medidas repetidas y bueno, otros tipos de ANOVA tal vez un poquito más complejos. Aquí nos vamos a centrar básicamente en la de una sola vía y en la de 2 vías, que en este caso pues es un factorial. Miren, aquí está. La ANOVA de una vía es la que contempla solamente un factor o una variable independiente, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a medir solamente fertilizante, ¿sí? Eso sería la ANOVA de una sola vía, un solo factor, ¿sí? Compara 3 o más niveles de un factor. Entonces, si tengo fertilizante, yo puedo tener en fertilizante varios tipos, químico, biológico, orgánico, ¿sí? Esos son los niveles. ¿Listo? O también fertilizante. Puedo tener mis niveles en función de las dosis o concentraciones. Esa es la ANOVA de una vía. Vi que la mayoría lo plantearon así, ANOVA de una vía y está correcta. Ya para la ANOVA de 2 vías, esto es un factorial y como bien dice, es una extensión de la ANOVA de una vía. Aquí yo tengo en cuenta más de un factor o más de una variable independiente y compara el efecto de múltiples niveles de 2 factores. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de Juan José, ¿sí? Él tiene 2 vías, 2 factores en función de elementos nutricionales, ¿sí? Ahorita no recuerdo los elementos, sé que son micro, pero en ese caso ya tendríamos que hablar de un factorial, porque está comparando diferentes dosis de un elemento nutricional con otras dosis o concentraciones de otro elemento. Entonces ahí es donde ya salen los famosos factoriales, 2 por 2, 2 por 3, ¿sí? 4 por 2, eso depende del número de niveles que tenga cada factor. ¿Listo? Yo, por ejemplo, en mi tesis manejé un factorial. Uno era el fertilizante y tenía 2 niveles. Era la urea comercial y era una urea recubierta con un inhibidor de la nitrificación, ¿sí? Y quería a la vez mirar el efecto que tenía, en este caso, en un cultivo de rosa, en todas las variables de productividad, y también metí otro factor que era el sustrato, y ahí tenía 4 niveles. Recuerdo pues que era cascarilla, fibra de coco y unas mezclas. Entonces yo tenía un 4 por 2, 4 niveles de un sustrato, 2 niveles de un fertilizante, una ANOVA de 2 vías. ¿Listo? Bueno, la ANOVA tiene pues unos supuestos o unas condiciones, ¿sí? Y lo que vamos a ver aquí es lo que tienen que cumplir mis datos para yo poderles aplicar ese análisis de varianza. Si mis datos no cumplen esos supuestos, yo sí puedo correr la ANOVA, pero me va a dar mal, ¿sí? Porque no cumplí esos supuestos y condiciones. Prácticamente son 3 y son los que están viendo ahí. Primero, distribución normal de los datos. ¿Se acuerdan de la distribución normal? Que vimos la primera clase, lo de la campana de Gauss y demás. Entonces, mis datos en cada grupo, ¿sí? En cada factor, deben seguir una distribución normal. Y de hecho hay unas pruebas, por ejemplo la de Shapiro-Wilk, que me dice si mis datos sí se ajustan a esa distribución normal. Eso lo vamos a aprender a hacer con R. ¿Listo? Primer supuesto. Segundo supuesto, que mis observaciones son independientes la una de la otra. Las observaciones dentro de cada grupo deben ser independientes entre sí. ¿Listo? Entonces, tiene que ser, si yo tengo 2 tratamientos, ¿sí? O tengo, bueno, los diferentes niveles en función de mi factor principal, cada observación tiene que ser independiente la una de la otra. Por eso, pues, importante haber identificado bloqueos, aunque bueno, ya el diseño en bloques lo vamos a ver después, pero pues es importante que no hayan sesgos en este caso, ¿no? Mis observaciones tienen que ser independientes. Y la última es la homogeneidad de varianzas. ¿Qué significa? Que las varianzas de los grupos que yo estoy comparando deben tener varianzas similares o constantes. Esto tiene otro nombrecito, un poquito enredado para pronunciar, pero esto se conoce como homocedasticidad. Homocedasticidad. Exactamente lo mismo a decir que mis varianzas son homogéneas, y esto también lo podemos ver con unos gráficos
en R, ¿sí? Y también, pues, se plantean unas hipótesis para verificar que mis varianzas sean homogéneas. Si mis datos no cumplen esto, tengo que hacerles un ajuste. Si mis datos no se distribuyen a la normalidad, tengo que hacerles unas transformaciones, ¿sí? A veces por raíz cuadrada, a veces calculando, por ejemplo, el arco seno, que es otra transformación válida. ¿Sí? Pero tengo que garantizar estas tres supuestos, porque si yo hago la ANOVA y resulta que tengo por allá un dato atípico, pues la precisión y validez de mi experimento no va a ser muy precisa, muy acertada. Bien, vamos a ver aquí este otro concepto que se refiere a los grados de libertad, que pues yo vi que también lo tenían claro. ¿Listo? ¿Quién nos quiere compartir qué entiende por grados de libertad? Para sentir que estoy en clase y que no estoy hablando sola. Yo le iba a hacer una consulta con respecto a la diapositiva anterior. En cuanto se presenta un dato atípico, ¿se puede despreciar o tengo que tenerlo en cuenta sí o sí? Pues ya depende, digamos, del número de datos que tengas. Por eso la importancia de tener varias réplicas y de tener un número considerable de observaciones. Porque resulta que tú tienes muchos datos, pero uno solo fue el que por allá se desvió. Y dice, pero es que todos mis datos están aquí agrupados. Pues yo lo podría eliminar. De hecho, podría chequear por qué ese dato me dio tan atípico. Entonces ya entraría a mirar como el tema de los bloqueos, qué pudo haber pasado, de pronto algún error de calibración del equipo, ¿sí? En ese caso, si es un solo dato de un grupo bastante grande, yo lo podría quitar. Pero si yo ya veo que hay varios datos que están salidos de ese rango, sí tengo que hacerles alguna transformación o hacerles algún tratamiento, porque ya cuando son muchos, yo no los puedo borrar como tan a la ligera. Entonces, eso depende del número de datos que presenten esa condición atípica. Ok, profe, gracias. Listo. Bueno, ¿y quién nos comparte qué son los grados de libertad? Yo lo pregunto porque vi grupos, bueno, trabajos que lo definieron muy bien y sé que hay conocimientos ya claros en esto. Creo que por ahí, ¿quién está por ahí activo? Yo vi el micrófono encendido. Bueno, preguntémosle a alguien que no haya hablado. Preguntémosle ¿a quién? A Rafael. Rafael, ¿cómo estás? Profe, acaba de hacer la consulta del dato. Ah, fuiste tú. Sí, señora. Bueno, entonces vámonos aquí con Adolfo. Ay, sí, Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola, profe, buenas noches. Bien, ¿Cómo te ha ido? bien, gracias a Dios. Vale, cuenta. Yo sé que tú tienes claridad en este concepto. Profe, pues yo lo tengo así como que es como, hace referencias como al número de observaciones que yo debo tener en cuenta, algo así como en cuanto a las repeticiones y demás. Sí, más o menos. Ah, bueno, yo lo digo porque yo sé que tú lo plasmaste bien en tu trabajo. Sí, es que, o sea, sabemos qué es lo que hay que hacer, cómo calcularlo, pero el concepto, o sea, tengo entendido que es algo así como tener en cuenta como el número de observaciones. O bueno, de las repeticiones que debo tener en cuenta para que el diseño estadístico cumpla. Exacto. Aquí les comento, y ya con este tema, con este concepto vamos cerrando. Prácticamente los grados de libertad se puede decir que son el número de observaciones menos el número de restricciones que se imponga. Y entre más grados de libertad yo tenga, pues mucho mejor. Eso le va a dar más precisión al experimento. Entonces vamos a mirar ya ese concepto como más estructurado. Número de valores que pueden variar en un conjunto de datos sin que se afecte una restricción o parámetro preestablecido. Por eso pues, se denomina como grados de libertad, como ese número, ¿sí?, que puede variar en mi conjunto de datos. Listo, igual lo vamos a mirar con un ejemplo. Piensen que ustedes están haciendo un experimento agrícola y tienen varias parcelas, ¿listo? Y cada una recibe un tratamiento diferente. Entonces, cada uno de ustedes planee esa visual con su proyecto, ¿listo? En este experimento, cuando se calcula una estadística como media o varianza, algunos valores son libres para variar, mientras que otros están determinados por parámetros físicos, perdón, por parámetros ya establecidos, ya fijos. Entonces,
para comprender esto de grados de libertad, tenemos que retroceder un poquito y recordar qué es eso de media y varianza, que fueron conceptos que vimos en la estadística descriptiva. ¿Se acuerdan que sacamos un promedio y en el término de varianza miramos qué tanto variaban esos datos respecto a la media o qué tanto se alejaban? De ahí nace ese concepto de grados de libertad. ¿Listo? Es más claro comprenderlo con un ejemplo pues sencillo. Mira, conjunto de datos simple, así como lo hicimos en la primera clase. Piensen que se tienen 5 parcelas, ¿sí? Y conocen el promedio de una variable que midieron, por ejemplo, la altura. O sea, en ese caso van 5 valores, ¿no? De cada parcela sacaron 5 valores, 5 promedios. ¿Qué significa? 4 valores pueden variar libremente, pero hay un quinto valor que queda condicionado por el valor promedio, ¿sí? En este caso, los grados de libertad van a ser 4, o sea, 5 parcelas menos un promedio. Miren este ejemplo. Tenemos aquí los 5 datos de altura, ¿sí? Digamos que son, no sé, centímetros. 25, 26, 27, 28 y 29. Fueron mis datos. ¿Cuánto es la media de ahí? O sea, el promedio. Hagan ahí el ejemplo, bueno, el ejercicio, tomen su calculadora, sumen 25 más 26 más 27 más 28 más 29 y divídanlo en 5. Sáquenle el promedio a eso. ¿Cuánto les da? Lo pueden escribir en el chat. Ay, ahora no me deja visualizar. 27, profe. 27, que curiosamente, bueno, coincide con la misma mediana, ¿no? ¿Listo? Esa es la media. Y acuérdense que dijimos que la varianza era qué tanto variaban o qué tanto se alejaban estos otros daticos de la media. Entonces, miren esto. Miren. Partimos de un dato 0, que sería como ese promedio, el 27, y qué tanto estos otros se están alejando, qué tanto varían. Entonces tenemos, por ejemplo, el 26 se aleja menos 1, el 25 menos 2, y estos otros 28 más 1 y 29 más 2, ¿sí? Prácticamente esto es lo que se conoce como desviación respecto a la media. ¿Listo? Entonces, volviendo a este parrafito de arriba que dice, tengo 5 parcelas, conozco el valor de cada una y tengo que calcular el valor promedio. ¿Qué significa esto entonces? Que hay un valor que queda fijo, que es este de 27,0, porque a partir de ahí empezamos a medir las desviaciones, y quedan otros 4 que son los que pueden variar, es decir, 4 grados de libertad. En este caso, los grados de libertad serían 4, es decir, 5 parcelas menos un promedio calculado. Por eso siempre los grados de libertad se identifican n-1. Para el ejemplo, pues 5 menos 1. Esos son los grados de libertad. Y esto pues lo hacemos con un ejemplo así sencillo para que se comprenda bien el concepto. Bien, porque aquí, y ya con esto cerramos, para la ANOVA pues también tenemos grados de libertad. Entonces, si yo tengo varios tratamientos, varias réplicas o repeticiones, esos grados de libertad me van a ayudar a determinar qué tan confiable es la comparación entre los tratamientos. Entre más grados de libertad tenga, pues mucho mejor. Miren en este caso, si yo tengo aquí más datos, significa que voy a poder tener más valores que puedan variar respecto a la media, que es el que está fijo. Entonces aquí ya para la ANOVA tenemos que tener en cuenta las fuentes de variación y lo vamos a ver ya en la otra clase. Cuando yo tengo la ANOVA, en el caso de la de diseño completamente aleatorizado, yo tengo tratamientos, primer fuente de variación, tengo el error experimental, que es la segunda fuente de variación, y el total. Para un DCA tengo 3 fuentes de variación y cada una tiene grados de libertad. Cada componente tiene grados de libertad específicos que dependen del número de tratamientos, número de réplicas y la estructura del experimento. ¿Sí? Ese es el primer paso de la ANOVA y ya lo vamos a ver. De hecho, si ustedes se dan cuenta en el aula, aparece por ahí una ANOVA. Yo me voy a ir aquí rápido, esto lo voy a saltar para que podamos visualizar cómo es una ANOVA. Miren, eso lo vamos a ver más adelante. Fuente de variación, tratamiento, factor, error y total. Lo primero que yo tengo que hacer es calcular grados de libertad. Y de ahí en adelante, suma de cuadrados, cuadrados medio, f calculado, etcétera, etcétera. Pero no se preocupen, me pegué todo este salto precisamente para que vieran la tabla de la ANOVA y que vieran que los grados de libertad es lo primero que se calcula. Ya me devuelvo todo esto, porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase.